Hola a todos, muy buenos días. Estoy contento y feliz de poder estar con ustedes por este medio, Bezrat Hashem. El tema que vamos a tratar los próximos 45 minutos, Bezrat Hashem, tiene que ver con el cumplimiento de una de las mitzvot más importantes de Pesach, si no la más importante, que es la mitzvah de la Haggadah. Una de las reflexiones que hemos tenido, o que yo personalmente he tenido en estos días difíciles, en los que estamos en la casa con nuestros hijos y no hay escuela, es el papel que hemos perdido como padres de educar nosotros a nuestros hijos. Hemos encargado la educación, los valores, la moral, la ética, la formación de nuestros hijos a las escuelas. Y personalmente lo puedo decir, y creo que muchos de ustedes comparten conmigo el sentimiento, la idea. Hemos de alguna manera a veces descuidado o desatendido o pensado que nuestro papel como padres está ahí y es suficiente con mandarlos a la escuela, con que los morim y las morot y los maestros y las maestras les enseñen la información que les tienen que enseñar. Y hoy que las escuelas están cerradas, que nuestros hijos están con nosotros todo el tiempo, nos damos cuenta de cuánto hace falta nuestra presencia en la educación de nuestros hijos. Tenemos que pararnos temprano y hacer tefilá con ellos, rezar con ellos, supervisar que estén diciendo Birkot HaShahar, supervisar que estén diciendo Kriyat Shema, supervisar que se paren temprano, supervisar que estudien un rato Torah, que estudien con nosotros Torah, el concepto de estar con ellos, estudiando Torah, aparte de jugar, que es importantísimo tener un tiempo para jugar con cada uno de nuestros hijos y con todos nuestros hijos, con todos juntos. Aparte de jugar, estudiar media hora, una hora con cada uno de ellos y supervisar cómo es su avance en sus conocimientos, en su formación. Es una reflexión realmente profunda e intensa. ¿Cuánto es necesario estar ahí presentes para nuestros hijos? Y la mitzvah de la Haggadah es eso. Ahorita, cercanos a la fiesta de Pesach, se conjunta esta contingencia con una fiesta que nos transmite, que nos ordena, que simboliza principalmente la presencia de los padres en la educación de nuestros hijos, los morim y las morot, los maestros y las maestras, son solamente mensajeros nuestros. Mitzvah bo yoter mi bishluho, es mucho mejor y es preferente que la educación de nuestros hijos la tratemos nosotros mismos. Y los maestros y las maestras y los morim y las morot complementen el trabajo, el desarrollo y la formación que nosotros tenemos que darle a ellos. Y la mitzvah de la noche de Pesach, la mitzvah de la Haggadah, Veigadta levincha bayom hahu, tiene como finalidad principal formar, tiene como objetivo y propósito educar, desarrollar a nuestros hijos. Y este es el símbolo de lo que tenemos que hacer, el simbolismo de lo que tenemos que hacer todo el año. Dice el Saba Mislavodka, uno de los rabinos pensadores más importantes del siglo XIX. El propósito de la mitzvah de relatar la salida de Egipto la noche de Pesach es que podamos brindarle instrumentos y herramientas a todos los nuestros para poder enfrentar los retos que vamos a tener durante todo el año y durante toda nuestra vida. La noche de Pesach es inculcar por medio de la historia del comienzo de nuestro pueblo los valores, los retos, las luchas,
las frustraciones, las confrontaciones que tenemos como seres humanos, que tenemos como Yehudim, y cómo podemos tener ideas para solucionar correctamente todos esos retos y oportunidades que nos da la vida. Lo que dice el Saba Mislavodka y lo pone en esas palabras, realmente está proyectado en uno de los pesukim que leemos en la fiesta de Pesach, al final de la fiesta, en la Perashá de Re'eh, en Sefer Devarim. Shivat yamim tochal alav matzot. 7 días comerás matzot en la fiesta de Pesach. Lema'an tizkor lechem oni, ki behipazon yatzat ameret Mitzrayim, porque salimos apresuradamente de la tierra de Egipto. Lema'an tizkor et yom tzetecha me'eres Mitzrayim, kol yeme hayecha. La Torah está diciendo acá que el propósito de las mitzvot del Seder y de las mitzvot de la fiesta de Pesach es que podamos jalar, que podamos expandir toda la experiencia, todos los conceptos y la filosofía de la fiesta de Pesach para todo el año. Por eso los Jajamim aprenden de este versículo, para que recuerdes el día de tu salida de Egipto todos los días de tu vida. Los Jajamim aprenden que tenemos obligación de recordar la salida de Egipto los 365 días del año, en el día y en la noche. En la mañana, en el Kriyat Shema de la mañana, cuando leemos el Shema en la mañana, cuando leemos el Shema en la noche, recordamos la salida de Egipto. Pero la Torah está diciendo acá algo más profundo, que nosotros debemos desarrollar de manera extensa, de manera completa, de manera íntegra, los conceptos y valores que representa la fiesta de Pesach, para que cuando recordemos la salida de Egipto diariamente, ya tengamos las conclusiones y las impresiones en nuestra mente, y nos vengan esas conclusiones y esas impresiones, y nos sirvan para todos los retos de nuestra vida. Prácticamente, en el relato de la salida de Egipto, en el relato del comienzo de nuestro pueblo, podemos encontrar todos los valores, todas las cualidades, todos los hábitos y comportamientos que deseamos tener y transmitir a nuestra familia. Para generar un ambiente intenso, positivo en la noche de Pesach, los Jajamim aprendieron de este versículo para que puedas recordar la salida de Egipto, tenerlo presente todos los días de tu vida. Entendieron que tenemos que tener esta noche como una noche maravillosa, una noche de impresiones, una noche de experiencia. La noche del Leil HaSeder tiene que ser para todos nosotros una noche de experiencias positivas. Por eso recomiendo mucho que no hagamos pesado la noche del Seder. Tratemos de estar en buen estado de ánimo y que hagamos las cosas midiendo a nuestra familia, midiendo a los niños, midiendo a nuestras esposas, midiendo a todos los que están alrededor de nosotros, para que no generemos experiencias contrarias a lo que queremos generar en la noche del Seder. Los Jajamim recomendaron e instituyeron que en esta noche haya 5 características importantes que van a potencializar nuestro Leil HaSeder de manera que salga una experiencia integral. El primer punto son 5 puntos o 5 características. La primera característica que tiene que tener la Agadá o el relato es tratar que ese relato no sea simplemente un cuento, no simplemente relatando, contando, sino que lo hagamos en forma de preguntas y respuestas, de manera interactiva. Cuando preguntamos, generamos crítica o pensamiento crítico. Cuando preguntamos, generamos precisión en los conceptos. Cuando solamente escuchamos pasivamente, los conceptos o las ideas o la información puede quedar vaga, puede ser mediocre. Pero cuando generamos la capacidad de preguntar y de preguntar y de preguntar, entramos al detalle, acotamos,
delimitamos, expandimos la información y quedan las cosas mucho más claras. Tenemos que tener la creatividad de generar curiosidad en los niños para que pregunten. Los jajamim hicieron muchas cosas que les sirvió durante mucho tiempo. Hoy en día nuestros hijos necesitan más creatividad de nuestra parte para que podamos generar la curiosidad, la inquietud, para que puedan preguntar. En forma de pregunta y respuesta también transmitimos algo que tiene que ver con lo que dijo el Saba Mislavodka. En la vida va a haber muchos cuestionamientos. En la vida se trata de cuestionamientos. En toda nuestra vida nos topamos con preguntas, con conflictos y tenemos que aprender a solucionarlos. La dinámica de preguntas y respuestas tiene aquí el simbolismo de cómo es nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. La vida trata de conflictos, la vida trata de cuestiones y tenemos que aprender a solucionar de manera correcta cada una de esas. Y por eso hacer pregunta y respuesta. Hay una pregunta, hay un problema acá, hay algo que no se entiende y luego viene la solución. Y viene otra cuestión y viene la solución. ¿Y qué creen? Vienen cuestionamientos que a lo mejor no tienen solución, no tienen respuesta, pero la vida sigue. La Agadá continúa, la historia continúa. No nos atoramos en los conflictos, no nos atoramos en los cuestionamientos y en las preguntas. Seguimos adelante cuando no podemos o cuando no tenemos la solución y la respuesta. Esa es la primera característica de la Agadá. Tratar de generar la Agadá en forma de preguntas y respuestas. Yo recomiendo dinámicas para hacer con nuestros hijos. En nuestra casa, en la casa de ustedes, jugamos a una dinámica que se llama verdadero o falso. Hacemos preguntas que tienen que ver con la historia de Pesaj. Cada quien puede generar la pregunta, los hijos a los papás o los papás a los hijos, a los otros miembros de la familia, y ellos tienen que decir si es verdadero o falso. Entonces, se pregunta, por ejemplo, Moshe Rabenu tenía 80 años cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Aarón a Cohen tenía 85 años cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Falso. Tenía 83. Y así los niños despiertan su curiosidad y sus ganas de preguntar. Y el papá puede ser el que pregunta o el que contesta verdadero o falso. Otra dinámica que podemos recomendar en la noche del Seder también para hacer en forma de preguntas y respuestas es como adivinar a los personajes. Podemos decir algo que se hizo, por ejemplo, lo puso en el río Nilo para que no muriera. ¿Quién fue? La mamá de Moshe, Yochebed, y a quién puso a Moshe. Y eso puede generar la dinámica de preguntas y respuestas. O sea, planteas una situación y adivina quién lo hizo en esa situación. Esa también puede ser una manera de despertar la curiosidad de los niños. Otro consejo que puedo dar para despertar la curiosidad de los niños es jugar a la entrevista. ¿Cómo se juega la entrevista? El papá o el niño deciden ser un personaje de los personajes de la historia de Pesaj. Pueden decidir ser Paró, pueden decidir ser Moshe, Aharón, o un Mitzri, o un Yehudí del pueblo. Y viene un entrevistador del siglo XXI. Viene el entrevistador del siglo XXI que se metió a una máquina del tiempo y regresa a esa época y le pregunta a Paró: oye Paró, ¿por qué quisiste castigar a los judíos de esa manera? ¿Por qué tan cruel? Y Paró tiene que contestar. Y el papá, si el papá es el personaje, puede meter los midrashim, la explicación de los hajamim, la explicación de las gemarot o lo que dicen los versículos acerca de las razones por qué Paró lo hizo. Y así, por medio de la entrevista, se aprende mucho. También, por ejemplo, pueden jugar en la entrevista a que alguien es Moshe y el entrevistador le pregunta a Moshe: oye Moshe, ¿no te dio miedo cuando Hashem te escogió para ser el líder, para rescatar a los Yehudim? Y en este momento, si el papá o la mamá son Moshe, podemos aprovechar para
transmitirle a nuestros hijos los conflictos por los que pasa un líder, los sentimientos por los que pasa un líder cuando tiene que liderar al pueblo y cómo puede superar esos miedos, cómo puede superar esas frustraciones o esos conflictos. Y así se le va platicando al niño el proceso por el cual seguramente pasó Moshe en su selección como líder. Y esos ejemplos, repitiendo, verdadero o falso, la entrevista o adivina quién. Y como eso, dependiendo de su creatividad, puede haber un sinfín. Esa es la primera característica de la noche del Seder de la Agadá. La segunda característica que nuestros Jajamim recomendaron e instituyeron en la Agadá es que la historia de la Agadá se cuente Mathilim min hagenut, o sea, tenemos que comenzar la historia relatando lo mal que estábamos, la parte más humillante, la parte más despectiva, la parte más desagradable o triste de la historia, y paulatinamente y progresivamente ir avanzando en todo lo que fuimos ganando, en todo lo que fuimos teniendo, hasta que llegamos a la victoria y a la gloria. La finalidad de esto, la finalidad de esta característica es aprender a apreciar cada uno de los avances y de los beneficios que fuimos ganando. Nosotros, que Baruch Hashem, gracias a Dios, bendito sea, crecimos teniendo prácticamente todo. Crecimos teniendo amor, no nos falta, Baruch Hashem, sustento, no nos falta casa, no nos falta paz. Es muy difícil para nosotros apreciar todo lo que tenemos porque no hemos experimentado la carencia. Justamente en estos momentos que estamos viviendo de contingencia, muchos de nosotros tenemos las reflexiones de apreciar lo que teníamos, apreciar los maravillosos minyanim que teníamos, apreciar la compañía de la gente, apreciar estar cercano a las personas, cosas que para nosotros eran sencillas, simples, las teníamos todo el tiempo, o las tenemos, Bezrat Hashem, las tendremos otra vez, por lo pronto estamos en pausa todos nosotros, pero ahora es el momento que apreciamos, a partir de la carencia, a partir de lo que nos falta, podemos apreciar, agradecer, dimensionar correctamente todo lo que tenemos. Por eso los Jajamim instituyeron una verajá que decimos después de la comida, después de consumir alimentos, la verajá de Nefashot. Y la verajá de Nefashot dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei nefashot rabot vehesronan. Gracias a ti, Hashem, que creaste a las almas, a los sujetos, a las personas, y los creaste con carencias. Y luego decimos, al kol ma shebarata leahayot baem nefesh kol hay, por todo lo que creaste para sustentar y para darle vida a la persona, Baruch haya olamim. Te agradecemos, bendito seas, Dios viviente. ¿Por qué enfatizamos en la verajá la carencia? Gracias a Hashem por crear a las personas con carencias. Dicen nuestros jajamim, gracias a la carencia apreciamos la abundancia. Gracias a lo que no teníamos, empatizamos con las personas que no tienen. Cuando tenemos carencias podemos identificarnos, podemos empatizar. La segunda característica de la noche del Seder, Mathilim min hagenut, comenzar por la parte humillante, despreciable, triste, baja, para que podamos apreciar, imaginarnos la situación en la que se encontraban y posteriormente en la gloria y la victoria y la abundancia. Tenemos que aprender a transmitirle a nuestros hijos lo que significa tener carencias. Nuestros papás, nuestros abuelos, que cuando llegaron a este bendito país, estaban llenos de carencias, carencia de familiares, carencia económica, carencia social, no hablaban el idioma. Imagínense llegar a un lugar. Yo últimamente he estado pensando mucho, y si me fuera a algún país, ¿a dónde me iría?
Y estaba pensando en países de Europa, así nada más como fantaseando un poco. Y diría, mi primer obstáculo que me da miedo, que me da pavor y pánico, es el tema del idioma, en no poderte comunicar con nadie. Una vez estuve en Praga durante 2 días. Fui a visitar los lugares judíos de Praga. Y nunca había sentido, fui solo, fui sin esposa, fui sin hijos, y nunca había sentido una soledad tan dolorosa como esos días. No podía comunicarme con nadie. Me tenía que romper los dientes con alguien que pudiera entender inglés para que yo pudiera comunicarme. Y si quería tener una plática con alguien para compartir una idea o una sorpresa o decir qué bonito lo que vi, no tenía con nadie. Y era algo tormentoso. Nuestros abuelos y padres que vivieron esa carencia, esa dificultad y construyeron y salieron adelante a partir de eso, aprecian distinto las cosas, dimensionan correctamente, le dan el valor correcto a las cosas, le dieron el valor correcto a las cosas. Aprendamos, obviamente no se trata de meterse en las circunstancias de carencia, pero se trata de provocar, tratar de generar la dimensión correcta en nosotros y en nuestros hijos. ¿Cómo malgastamos las cosas? Quiero que piensen por unos instantes cuántos objetos y cosas que no son necesarias tenemos en nuestras casas, solamente por el consumismo occidental. Solamente por eso. ¿Cuántas cosas las compramos una vez, las usamos una vez y las dejamos en el closet, en el ropero, en el vestidor, en la vitrina, tiradas por ahí en el jardín y ya nunca las usamos? Se trata hoy en día de comprar por comprar, porque el botoncito está fácil en el teléfono o en donde sea y se compra y si ves un descuento ya funciona en ti toda la manipulación de mercadotecnia y te enganchas. Tenemos que aprender a valorar y a dimensionar correctamente las cosas. ¿Qué significa la carencia? ¿Qué significa el no tener? ¿Qué significa el estar en situaciones difíciles y salir adelante para poder apreciar lo que tenemos? Eso es mathilim mina genut, comenzar del genut, de lo malo, y acabar con la victoria, con la gloria. Y nunca olvidarlo. Nunca olvidar. Dense cuenta que en la noche del Seder hacemos acciones que representan la parte triste, la parte de la angustia, de la amargura, como comer maror, y hacemos acciones que representan la gloria. Y eso nos tiene que acompañar durante toda nuestra vida. Tenemos que tener con nosotros. Les voy a decir otra explicación. ¿Por qué hay una segulá de tener un pedazo de matzá con nosotros todo el año? Ustedes saben que hay libros que recomiendan que un pedazo de la matzá de la noche del Seder la tengamos con nosotros todo el año, meterlo en la cartera y que nos acompañe. Yo estoy acostumbrado a explicar siempre que es para que recuerdes todo el año cumplir las mitzvot con cariño y alegría como lo hiciste en la noche del Seder. ¿Ok? Pero según la explicación que estamos dando ahorita y según el enfoque y la perspectiva que estamos dando ahorita, hay otra explicación. Nunca te olvides de dónde venimos. Me'ain bata, nunca olvidemos de dónde venimos. La matzá representa lehem oni, el pan de la pobreza, el pan de la angustia. No te olvides de dónde vienes para que sepas apreciar todo lo bonito y lo bueno y lo maravilloso que tenemos hoy. Que sepamos contrastar y que no perdamos el piso. Esa es la segunda característica de la noche del Seder. De la Agadá. La tercera característica que los Rabbanim, que Hazal implementaron en la Agadá es el detalle, detallar. Cuando lleguemos al momento de hablar del sufrimiento del pueblo judío en Egipto, hablemos a lujo de detalle lo que significa ser un esclavo. Que los hijos puedan imaginarse en su mente, o nosotros mismos, qué significa no tener tiempo,
¿Qué significa no tener sueldo? ¿Qué significa ser abusado? ¿Qué significa ser humillado? ¿Qué significa vivir en la incertidumbre absoluta de si mañana vas a vivir o no? Para que el caminito, cuando vayamos detallando la historia y vayamos llegando a la salvación, también detallar cada uno de los detalles de la salvación de Dios. Y midá keneged midá, cualidad por cualidad. Por cada cosa mala que los mitzrim, que los egipcios provocaron a los judíos, Dios mandó en las plagas algo frente a eso, para hacer justicia, para provocar el sentimiento de confort y de justicia en su pueblo, para mandarle el mensaje a la humanidad y a los mitzrim, que el que la hace la paga, que no existe escaparse del ojo del Creador. Y cuando lo detallamos, entonces ganamos el contraste que hablamos en el punto número 2, y también hablamos que generamos la imaginación y la fantasía que puedan funcionar y que podamos vivenciar más las cosas. ¿Ok? Ese es el tercer punto. El cuarto punto es el Hallel, la Agadá, el relato de la noche de Pesaj. Comienza con Hallel, comienza con agradecimiento y termina con Hallel, y termina con agradecimiento. Comienza con agradecimiento, Baruch Shomer Abtahato le Israel, Baruch Hu. Agradecemos a Kadosh Baruch Hu por cuidar su promesa. La Agadá comienza con Hallel y la Agadá termina con Hallel, con el Hallel que cantamos cada fiesta, con el Nishmat, con los 26 Kileolam Hasdo. El punto del agradecimiento, del reconocimiento al Creador por sus bondades, es uno de los puntos centrales de la Agadá. Generar Hakarat Tov. Ya hablamos extensamente en mis clases con nuestros alumnos la importancia de saber reconocer, saber agradecer, saber ser Makir Tová. Cuando en la Torah inclusive nos da ejemplos de Hakarat Tov, de reconocer el bien que te da la vida, las personas e inclusive las cosas. Moshe Rabenu no golpeó el río Nilo con sus manos para generar la plaga de sangre, porque el río Nilo salvó su vida. No golpeó la tierra en la Macá de Kinim, porque la tierra lo encubrió. Cuando Moshe Rabenu mató al Mitzri, al egipcio, y enterró al egipcio, la tierra lo ayudó a encubrirse. Entonces, ser una persona que reconoce lo que te da la vida. El Hallel es saber reconocer. Y los Jajamim dicen que la persona que está acostumbrada a reconocer la bondad y el bien que le dan las personas o la vida, reconoce el bien que le da el Creador. Y las personas que no reconocemos lo que nos da la vida y lo que nos da la gente, las personas, llegaremos a no reconocer las bondades que nos da Kadosh Baruj Hu. Las cosas inertes realmente no necesitan que seamos agradecidos con ellos. Pero lo que sí se necesita es que el ser humano tenga la sensibilidad y la conciencia y la presencia en su mente de reconocer que hay algo que le está haciendo bien, inclusive lo inerte, porque eso genera sensibilidad en él. Eso lo acostumbra a ser una persona presente en su pensamiento, atento a todo lo que sucede alrededor de él, tanto bueno como mejor. Y tener Hakarat Tov nos lleva a generar una relación de reciprocidad con Hashem. Mi hija Gina me preguntó una vez una pregunta difícil de contestar, pero mi hija Gila le contestó tan fácil, tan bonito. Mi hija Gina me preguntó: papi, ¿cómo podemos tener una relación con un ser que no vemos? Con Hashem. Si yo conozco a alguien, lo veo, lo palpo, platico con él, puedo generar una relación. ¿Cómo con Dios, que no lo veo, que no lo siento, entre comillas,
puedo generar una relación con Él. Yo me quedé trabado porque no sabía cómo desarrollar la respuesta. Sabía qué decirle, pero no sabía cómo desarrollar una respuesta que le llegue directo y fácil. Y mi hija Gila le dijo unas palabras fáciles. Fáciles en decir y difíciles en ejecutar. Las palabras fáciles fueron: hay diferentes maneras de mirar y de ver, y hay diferentes maneras de sentir, y hay diferentes maneras de platicar y de hablar con alguien. Con los seres humanos usamos estos ojos. Con los seres humanos usamos nuestras manos para palpar. Pero con Akadosh Baruj Hu tenemos que usar otras herramientas más abstractas para mirar, para ver, para conocer y para sentir. Y una de las herramientas es saber apreciar las bondades que Hashem nos da. Cosas sencillas, como en la naturaleza. Si ustedes voltean a ver la naturaleza, los olores de las frutas, de las flores, los sabores de la comida, el placer de la belleza, de los paisajes, de la belleza del ser humano. Estamos rodeados de placeres constantemente. Y si nosotros sabemos adjudicar correctamente el placer, Dios hizo un mundo que nos rodea de placeres desde que nos paramos hasta que nos dormimos. El placer de dormir, el placer de comer, el placer de una relación humana. Todo está lleno de placer. Y eso viene de la bondad del Creador a su creación para dar placer al máximo. Al máximo. Y quiero decirles, cuando estamos acostumbrados a agradecer y a reconocer, dimensionamos de una manera distinta los eventos no tan agradables que nos acontecen. Les voy a dar un ejemplo. Cuando tienes unos padres, un papá y una mamá, que te demuestran su cariño y su amor constantemente, pero cuando haces algo que ellos consideran que no fue apropiado, te regañan, te ponen consecuencias. Si estás consciente y sabes que te aman, entiendes el mensaje del reproche y entiendes la consecuencia. La dimensionas correctamente y la interpretas amablemente. Pero si tú vives pensando o no teniendo el cariño, el amor y la bondad de tus padres, cuando te toque el reproche, cuando te toque el regaño, cuando te toque la consecuencia, la conclusión que vas a tener en tu mente es: mi papá me odia, mi mamá me odia, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. ¿Qué debemos hacer, pedagógicamente hablando, para que el niño no malinterprete o maldimensione las medidas rigurosas que tomamos para él en la vida? Debe de estar rodeado de amor y de cariño, porque así, cuando toquen los momentos difíciles, lo va a dimensionar e interpretar correctamente. Lo mismo con Akadosh Baruj Hu. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Si estamos acostumbrados a observar la bondad de Dios y a darnos cuenta que lo bueno es mucho mejor que lo malo, entre comillas lo malo, que las cosas bonitas que tenemos como seres humanos, como sociedad, en la naturaleza, etcétera, etcétera, si estamos acostumbrados a verlo, si estamos acostumbrados a apreciarlo, cuando toquen momentos en los que en los que nuestro Padre nos está poniendo alguna llamada de atención a nuestras acciones, lo vamos a dimensionar correctamente, lo vamos a dirigir correctamente y no vamos a tener conclusiones equivocadas acerca de lo que está pasando. Sé que es difícil, pero si están escuchando la fórmula es buena, es efectiva.
hay que trabajarla. Y eso está en el agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Por eso instituyeron nuestros rabinos, los Jajamim en la Gemara, que existe una obligación de decir 100 berajot diarias. Entre paréntesis, en estas épocas de contingencia hay que poner atención porque normalmente cuando había minyanim, las berajot del Sefer Torah y las berajot de la Hazara funcionan también de acuerdo a algunas opiniones para completar las 100 berajot. Hoy en día que no lo tenemos que poner más atención para ver cómo completamos las 100 berajot diariamente. Pero no es un acto mecánico solamente de decir 100 berajot. El concepto de decir 100 berajot significa que tu vida esté rodeada de conciencia de quién te está dando este placer. Hay berajot de agradecimiento por vistas bonitas. Hay berajot de agradecimiento por cosas que nos estremecen. Hay berajot de agradecimiento por la belleza, por el placer, por el gusto. Si estamos acostumbrados a tener conciencia 100 veces al día de quién nos da, vivimos agradecidos. Vivimos con la conciencia de que tenemos muchas cosas bonitas que nos rodean, más de lo que es desagradable, Baruch Hashem. Ese es el concepto de la cuarta característica de la Agadá, que significa el agradecer, el Halel del final del Seder. Cantemos el Halel este año con energía, cantemos el Halel este año con alegría, con entusiasmo, Bezrat Hashem Yitbaraj. Y la quinta característica que Jajamim nos recomiendan e implementaron en la Agadá es los simbolismos y la actuación. Si ustedes se dan cuenta, hay que comer matzá, hay que comer maror. Son simbolismos físicos y materiales que nos ayudan a sentir. Hayab Adam lirot et atzmo. La persona tiene que verse a sí mismo como si él salió de Egipto, tratar de vivenciarlo para que eso deje una impresión en su vida. Acompañemos todos los valores que queremos transmitir esta noche. La Agadá tiene todos los valores. Tiene valores de fe, de esperanza, de lucha, de liderazgo. Tiene inclusive mensajes de cómo las personas cuando tenemos pánico y miedo podemos tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, Paró tuvo pánico de qué podría suceder si el pueblo de Israel se multiplica. Van a llegar a conquistar nuestra tierra. Tuvo pánico y tomó decisiones equivocadas. Y tenemos que saber transmitirle a nuestros hijos que cuando estemos apanicados, cuando tenemos miedo, tenemos que tomar decisiones de manera mesurada. Y eso también está en la Agadá. En la Agadá hay consecuencias de las acciones del ser humano. En la Agadá tenemos la lucha del ser humano. En la Agadá tenemos todo tipo de valores que podemos transmitir para que nuestros hijos vivan con ellos todo el año. Cuando recordemos Yetziat Mitzrayim todo el año, que vengan a nuestra mente todos esos conceptos, filosofías, ideologías y vivencias que vivimos la noche del Seder y que digamos, Hashem está acá, Hashem es bondadoso, Hashem supervisa, Hashem existe, Hashem está presente y eso nos va a acompañar para tener un día de cada uno de nuestros días de una manera correcta, de una manera feliz y plena, lo mejor posible. Voy a repetir las cinco características para que nos las aprendamos. Característica número 1, en forma de pregunta y respuesta, generar el cuestionamiento, el pensamiento crítico. 2, contrastar de lo más despectivo y malo a lo bueno. 3, detallar tanto la parte desagradable hasta la parte de la victoria, detallando cada cosa. 4, agradeciendo el Halel. Y 5, simbolismos y actuaciones. Que tengamos todos, Be'ezrat Hashem, Hag, Kasher, Besameach. Aprovechemos a nuestros hijos esta noche, aprovechemos a nuestras familias, valoremos lo que tenemos, valoremos y tomemos el papel de educadores, que es uno de los mensajes más importantes de estos tiempos de contingencia y de las mitzvot del Seder. Muchas gracias.